Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Hebreos capítulo 10. Tema 1. La insuficiencia de los sacrificios de la ley frente al sacrificio perfecto y definitivo de Cristo. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley mesaque no era la realidad plena, sino una figura previa. Colosenses 2:17 afirma que esas cosas eran sombra, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra no tiene sustancia, solo anticipa a algo mayor. Los sacrificios, rituales y el tabernáculo eran anticipos del Evangelio. La ley revelaba el pecado, pero no ofrecía redención eterna. Era una preparación, no el cumplimiento. No la imagen misma de las cosas. La imagen representa lo real, lo pleno, lo tangible. Cristo es esa imagen. Colosenses 1:15. La ley solo ilustraba lo que vendría, sin poder realizarlo. No tenía eficacia duradera. No cambiaba el corazón, ni liberaba la conciencia. Aunque ordenada por Dios, era limitada. El Evangelio revela lo que la ley solo insinuaba. Cristo es la sustancia que la sombra proyectaba. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. La repetición constante de los sacrificios demostraba su insuficiencia. El día de la expiación se repetía anualmente, Levítico 16, señalando que el pecado no había sido completamente quitado. Si hubieran sido efectivos, no habría necesidad de repetirlos. Eran una solución temporal. Hebreos 9:9 ya indicó que no podían perfeccionar. Eran testimonio de una necesidad aún no satisfecha. Hacer perfectos a los que se acercan. La perfección aquí no implica impecabilidad, sino redención completa, justificación, limpieza de conciencia, comunión plena con Dios. La ley no podía lograr esto. Romanos 8:3 declara que era débil por la carne. Solo Cristo puede perfeccionar, porque su sacrificio es eficaz y eterno. Los que se acercan a Dios por medio de él hallan perdón total. En él hay acceso completo al Padre. Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. De otra manera cesarían de ofrecerse. El argumento lógico es claro: si los sacrificios del antiguo pacto hubieran cumplido su propósito, no habría necesidad de repetición. La repetición es evidencia de insuficiencia. Un sacrificio eficaz trae descanso, no renovación constante. Cristo, en contraste, ofreció uno solo, Hebreos 9:26, y cesó la necesidad de más. Su obra completa trae seguridad al creyente. No se repite porque fue perfecta. Pues los que tributan este culto. Se refiere a los adoradores bajo el sistema levítico. Participaban fielmente, obedeciendo los ritos ordenados. Sin embargo, su conciencia seguía cargada. No encontraban paz total. Eran sinceros, pero sin descanso interior. El sistema les recordaba su pecado, sin eliminarlo. Su fidelidad no era suficiente. La sombra no podía purificar el alma. Solo el Evangelio puede dar verdadera limpieza. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El sacrificio eficaz elimina no solo la culpa, sino la conciencia de ella. Hebreos 9:14 ya declaró que la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. Aquí se describe el efecto deseado: libertad interior, paz con Dios y adoración sincera. El perdón completo produce descanso en el corazón. Cristo, al purificar de una vez, quita la condenación. Ya no hay temor, sino comunión plena.
Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Pero en estos sacrificios cada año. Se refiere especialmente al día de la expiación, celebrado anualmente según Levítico 16. Esta ceremonia era la más solemne del calendario hebreo. Aunque ofrecía un sentido de reconciliación temporal, debía repetirse porque no era definitiva. La frecuencia de estos sacrificios reflejaba su insuficiencia. Lo repetido no satisface plenamente. El alma seguía esperando algo mayor, eterno y perfecto. Se hace memoria de los pecados. El propósito de los sacrificios no era olvidar el pecado, sino recordarlo. En lugar de quitar la culpa, la traían a la mente. Cada año, el pueblo era confrontado con su necesidad de redención. Esto mostraba que el problema del pecado no había sido resuelto del todo. La ley traía conocimiento del pecado, no su eliminación, Romanos 3:20. Cristo, en contraste, quita el pecado y no se acuerda más de él. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos. Estos eran los animales prescritos para los sacrificios más solemnes, especialmente en el día de la expiación. Eran los medios máximos que ofrecía el sistema levítico. Sin embargo, su eficacia era limitada. No tenían poder moral ni espiritual en sí mismos. Su valor estaba en lo que representaban. Dios los aceptaba como figuras temporales, pero nunca como solución final. Eran solo símbolos. No puede quitar los pecados. Aquí está la declaración concluyente: ningún sacrificio animal puede quitar la culpa del corazón humano. Solo Cristo pudo hacerlo, porque su sangre es divina y perfecta. Juan 1:29 lo llama, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase anula toda esperanza puesta en ritos o méritos humanos. Solo Jesús tiene poder para borrar el pecado, no solo cubrirlo. Su sangre es la única eficaz. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por lo cual, entrando en el mundo dice. Aquí el autor introduce una profecía mesiánica del Salmo 46-8, aplicada directamente a Cristo. Entrando en el mundo, alude a la encarnación, el Verbo haciéndose carne, Juan 1:14. Jesús no vino por accidente ni por iniciativa humana, sino en cumplimiento del plan eterno. Él sabía que venía, y lo expresó desde el principio. Sus palabras revelan su misión: ofrecerse en obediencia. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios mismo había ordenado los sacrificios, pero aquí se declara que no eran su deseo final. Isaías 1:11 muestra cómo Dios se cansó de rituales vacíos. Él busca obediencia, no ceremonias externas. Los sacrificios eran insuficientes porque no transformaban el corazón. Lo que Dios quiere es entrega total y sincera. Cristo vino a cumplir esa voluntad perfecta, no a repetir lo imperfecto. Mas me preparaste cuerpo. A diferencia de los sacrificios animales, Jesús ofreció su propio cuerpo. Su humanidad fue preparada por Dios para el sacrificio perfecto. Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Solo un cuerpo sin pecado podía ser acepto. Cristo fue concebido sin corrupción, nacido de mujer, y vivió sin falla. Su cuerpo fue el instrumento de nuestra redención. Hebreos 10:6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Eran los tipos de sacrificios más importantes en la ley. El holocausto era una ofrenda de consagración total, la expiación buscaba cubrir el pecado. Aunque ordenados por Dios, su efecto era limitado. No tenían valor intrínseco, sino simbólico. Apuntaban a algo mayor que estaba por venir. La repetición de estos ritos solo mostraba que no eran la solución final al pecado. No te agradaron.
Dios no se deleita en sacrificios vacíos. Salmo 51, 16-17 dice, porque no quieres sacrificio, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El Padre buscaba una ofrenda perfecta, nacida de la obediencia. Jesús es esa ofrenda. Su vida santa y su entrega voluntaria son agradables a Dios. Él cumplió lo que ningún otro pudo. En él se complació plenamente el Padre, Mateo 3:17. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta declaración revela la disposición perfecta del Hijo. No vino con exigencias ni condiciones, sino con obediencia absoluta. Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su misión no fue autoimpuesta, sino obediencia al plan eterno del Padre. Esta es la esencia del verdadero sacrificio, sumisión perfecta a Dios. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Desde la antigüedad, las Escrituras anunciaban la venida y misión del Mesías. Lucas 24:27 muestra que todo el Antiguo Testamento habla de él. El rollo del libro se refiere a la ley y los profetas. Cristo no vino a improvisar, sino a cumplir lo anunciado. Él es el cumplimiento profético, legal y espiritual de todo lo que Dios había prometido. Todo estaba escrito. Todo se cumplió en él. Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. Aquí se repite intencionalmente la declaración del versículo 6, para contrastarla con lo que vendrá. Se mencionan todos los tipos de sacrificios de la ley mesaque, ofrendas voluntarias, sacrificios obligatorios y rituales de expiación. Aunque eran correctos en su forma, no agradaban en su esencia. El sistema era incapaz de reconciliar plenamente al hombre con Dios. Era solo sombra de la realidad futura. No quisiste, ni te agradaron. Dios no se deleita en ritos externos cuando el corazón está ausente. 1 Samuel 15:22 se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a sus palabras. Él busca obediencia, no formalismo. Estos sacrificios, por sí solos, no producían comunión. Lo que él anhelaba era una entrega interior, cumplida finalmente en Cristo. El Padre halló placer solo en su Hijo. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, El autor deja claro que todo lo anterior era legal, autorizado, pero temporal. La ley prescribía esos sacrificios, pero también anunciaba su reemplazo. Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. La ley misma anticipaba la llegada de algo mejor. Cristo no vino a violar la ley, sino a cumplirla y luego superarla. La ley condujo a la gracia. Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La segunda declaración de Cristo es la clave de su misión, hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Su obediencia perfecta fue superior a cualquier sacrificio. Él no vino a traer más ritos, sino a cumplir el propósito eterno de redención. Su entrega total fue el acto más acepto ante Dios. Esta es la verdadera ofrenda que Dios deseaba. Quítalo primero para establecer esto último. Cristo anuló el antiguo pacto y los sacrificios levíticos al cumplir su propósito y reemplazarlos con uno superior. Hebreos 8:13 ya enseñó que lo antiguo envejecía y desaparecía. La ley ceremonial fue removida por la voluntad cumplida en Cristo. El nuevo pacto no es una extensión, sino una sustitución. Jesús es el mediador de algo eterno, eficaz y perfecto.
Lo viejo fue quitado por lo perfecto. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad. La salvación no es fruto del esfuerzo humano, sino del cumplimiento de la voluntad divina. Esa voluntad fue que Cristo se ofreciera como sustituto. Isaías 53:10, quiso Jehová quebrantarlo. La redención es el resultado de la obediencia del Hijo al plan eterno del Padre. No es accidente ni improvisación. En esa voluntad perfecta, el creyente halla santidad y salvación segura. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La santificación no viene por rituales ni esfuerzo humano, sino por la entrega corporal de Cristo en la cruz. Juan 17:19, por ellos yo me santifico a mí mismo. Su muerte limpia, separa, transforma. Su cuerpo fue el templo de la obediencia perfecta, ofrecido en lugar nuestro. En él somos apartados para Dios, no solo legalmente, sino espiritualmente. La verdadera santidad nace en la cruz. Hecha una vez para siempre. Esta frase resalta la suficiencia total del sacrificio de Cristo. No es repetible, no necesita renovación. Hebreos 9:12 ya dijo que entró al lugar santísimo una vez, habiendo obtenido redención eterna. Su obra es completa. En contraste con los sacrificios diarios, su entrega fue definitiva. Nada más se necesita. El creyente reposa en esa única ofrenda perfecta. Para siempre significa eternamente eficaz. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. El servicio levítico era incesante, repetitivo, agotador. Cada día, los sacerdotes ofrecían sacrificios sin descanso. Éxodo 29:38-39 prescribe ofrendas diarias por la mañana y la tarde. Esta rutina constante indicaba que la obra nunca se completaba. No había reposo porque el pecado no había sido realmente quitado. La imagen es la de un ministerio humano, limitado y sin fin. Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. La repetición de sacrificios es prueba de su ineficacia. Aunque eran variados holocaustos, expiaciones, ofrendas, ninguno traía perdón permanente. Hebreos 10:1 ya señaló que nunca podían perfeccionar. Esta reiteración muestra que la culpa no era resuelta. No había poder transformador. El sistema era una figura temporal. Era sombra, no sustancia. Cristo vino a ofrecer algo mejor. Que nunca pueden quitar los pecados. La ley mostraba el pecado, pero no podía eliminarlo. Romanos 8:3 dice que era débil por la carne. La sangre animal no podía limpiar la conciencia, Hebreos 9:9. El pecado seguía presente, recordado, cubierto momentáneamente, pero no quitado. Solo Cristo tiene el poder para remover la culpa y la condenación. Su obra no cubre el pecado, lo borra para siempre ante Dios. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. El contraste es absoluto. Donde los sacerdotes ofrecían muchas veces, Cristo ofreció una vez. Esa única entrega tiene eficacia eterna. Hebreos 9:26, se presentó una vez para quitar de en medio el pecado. No hay repetición porque no hay insuficiencia. Su sacrificio fue perfecto. Nada más es necesario. Esto muestra la supremacía y plenitud de su obra redentora. Un solo sacrificio por los pecados. Cristo no presentó múltiples víctimas, sino a sí mismo como la única ofrenda suficiente. Primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos.
Su sacrificio no fue parcial ni simbólico, sino total y eficaz. Quitó el pecado, no solo legalmente, sino espiritualmente. Este sacrificio reemplaza y supera todos los anteriores. Es completo en su poder. Se ha sentado a la diestra de Dios. El acto de sentarse indica que la obra ha sido consumada. A diferencia de los sacerdotes que nunca se sentaban porque su trabajo no terminaba, Cristo reposa porque su obra fue perfecta. Salmo 110:1, siéntate a mi diestra. Su exaltación prueba que el Padre aceptó su sacrificio. Ahora reina con autoridad suprema, intercede por los suyos y espera el cumplimiento final de su victoria. Hebreos 10:13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante esperando. Cristo no espera con incertidumbre, sino con certeza gloriosa. Él reina ahora, pero aún espera la manifestación final de su victoria. Su obra redentora ya está hecha, lo que resta es el juicio y la restauración final. Esta espera es activa, intercede, gobierna y prepara a su iglesia. Su paciencia no es pasividad, es parte del plan eterno de Dios para reunir a todos los redimidos. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta frase, tomada del Salmo 110:1, indica dominio total. Los enemigos de Cristo serán vencidos por completo. 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto incluye el pecado, la muerte y toda oposición espiritual. La victoria final está asegurada. La cruz fue el inicio, su regreso será el cumplimiento pleno. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda. Esta afirmación resume el corazón del Evangelio: no se necesitan múltiples sacrificios, sino uno solo, el de Cristo. Hebreos 9:12 ya dijo que entró, una vez para siempre, al lugar santísimo. Su ofrenda fue suficiente, completa y definitiva. No hay nada que añadir. Esto refuta toda práctica religiosa que intente repetir el sacrificio de Cristo. Su muerte es irrepetible por su perfección. Hizo perfectos para siempre. La perfección aquí no significa que el creyente ya no peque, sino que ha sido plenamente justificado ante Dios. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La redención no es temporal ni condicional. Cristo completó la obra que el hombre nunca podría. Su justicia nos es imputada, y en ella somos aceptos para siempre. La salvación es eterna, no parcial. A los santificados. Los que han sido apartados para Dios mediante la fe en Cristo son los beneficiarios de esta obra perfecta. Hebreos 2:11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. La santificación aquí es posicional, basada en la obra consumada de Jesús. Es el fundamento sobre el cual crece la santificación progresiva. Cristo no solo justifica, también transforma a los suyos. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. La obra redentora de Cristo es confirmada por el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí, el Espíritu no solo ilumina al creyente, sino también respalda las Escrituras. Su voz es la que inspiró los profetas. El Espíritu confirma la suficiencia de la cruz. La Biblia es su palabra viva, no solo una referencia doctrinal. Porque después de haber dicho. Se refiere a la cita profética del Nuevo Pacto en Jeremías 31, que ya fue citada en Hebreos 8. El autor está a punto de repetir la esencia de esa promesa. Esta repetición no es redundante, sino enfática. El Espíritu Santo quiere grabar estas verdades profundamente en el corazón del creyente. El Nuevo Pacto no es una mejora del Antiguo, sino una transformación total.
Todo está centrado en Cristo. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Se refiere al nuevo pacto profetizado por Jeremías. Después de aquellos días, señala el tiempo en que el Mesías establecería una nueva relación con su pueblo. Ya no sería un pacto externo, basado en ritos, sino interno, basado en transformación. Jesús inauguró este pacto con su sangre, Lucas 22:20. Dios mismo toma la iniciativa, cumpliendo su promesa en Cristo. Es un pacto eterno, no condicional. Pondré mis leyes en sus corazones. Esta promesa señala la regeneración, un cambio radical del interior. Ezequiel 36:26-27 dice que Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. No es modificación externa, sino una nueva naturaleza. El creyente ya no sigue a Dios por obligación, sino por deseo transformado. Su ley no está en tablas, sino en el alma. La obediencia nace del amor, no del miedo. Y en sus mentes las escribiré. Dios no solo transforma el corazón emocional, sino también la mente racional. Romanos 12:2 habla de la renovación del entendimiento. La verdad divina deja de ser información y se convierte en convicción. El creyente piensa como Cristo, siente como Cristo y actúa como Cristo. Este es el resultado del nuevo pacto, una transformación total, desde dentro hacia afuera. Es obra del Espíritu en nosotros. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré. Esta es una de las declaraciones más asombrosas del nuevo pacto. No se trata de una amnesia divina, sino de una decisión soberana de no traer el pecado a juicio. Miqueas 7:19 dice que Dios echó nuestros pecados a lo profundo del mar. El perdón de Dios en Cristo es total y eterno. Él no guarda resentimientos, ni condenación pendiente. Esta es la base de la libertad cristiana. De sus pecados y transgresiones. Los pecados abarcan tanto los actos deliberados como las faltas involuntarias. Transgresiones enfatiza el cruce consciente de la línea establecida por Dios. Bajo el antiguo pacto, estos pecados eran recordados anualmente, Hebreos 10:3. Pero en Cristo han sido removidos para siempre. Salmo 103:12, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta es la gloria del Evangelio. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión de estos. La remisión es el perdón total y legal de una deuda o culpa. En Cristo, los pecados no solo son cubiertos, sino cancelados. Hechos 13:38-39 dice que por medio de él se anuncia perdón y que por él es justificado todo aquel que cree. Esta remisión no es parcial ni condicional. Es definitiva, porque descansa en un sacrificio perfecto. Donde hay perdón verdadero, no se necesita repetir el pago. No hay más ofrenda por el pecado. Aquí se cierra el argumento: si Cristo ha ofrecido un sacrificio perfecto, no se requiere otro. Hebreos 9:26 ya declaró que fue ofrecido, una vez, para quitar de en medio el pecado. Toda religión que intenta añadir algo a su obra está negando su suficiencia. El cristiano descansa en la cruz como obra consumada. El pecado ha sido quitado, el perdón asegurado, y el acceso a Dios abierto. Tema 2. Exhortación a acercarse a Dios con confianza y a perseverar en la fe y el amor. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos. Después de presentar la suficiencia del sacrificio de Cristo, el autor se dirige directamente a los creyentes. Hermanos, enfatiza la relación espiritual que tienen en Cristo.
Esta exhortación no es fría ni legalista, sino pastoral y familiar. Él escribe a quienes comparten la fe en el Evangelio. No se trata de una doctrina abstracta, sino de una verdad que transforma y llama a la acción. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Esta libertad es el acceso directo a la presencia de Dios. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote entraba, una vez al año, Hebreos 9:7. Ahora todos los creyentes tienen entrada plena y constante. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Ya no hay barreras ni temor. Este es el privilegio glorioso del Evangelio, acceso libre al trono celestial por gracia. Por la sangre de Jesucristo. El acceso no es por méritos propios, sino por la sangre del Cordero. Su muerte abrió el camino. Mateo 27:51 relata que el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió, indicando que el acceso a Dios fue abierto. La sangre es el fundamento de nuestra comunión con el Padre. No hay otra manera de acercarse. Todo está basado en la obra redentora del Hijo. Su sangre garantiza entrada segura. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por el camino nuevo y vivo. Cristo no solo abrió un camino, Él es el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Es nuevo, porque no existía bajo el antiguo pacto, y es vivo, porque Cristo resucitado está siempre presente como mediador. No es un sendero muerto, ritual o simbólico. Es acceso real, espiritual y vivificante. Es el camino de la gracia, no de la ley. Nadie puede llegar al Padre por otro medio. ¿Qué Él nos abrió? El verbo indica acción deliberada y poderosa. Cristo abrió lo que estaba cerrado. Isaías 22:22 habla del que abre y nadie cierra. Solo Él pudo romper la barrera entre Dios y el hombre. Su obra sustitutiva quitó el pecado y el juicio, abriendo paso a la comunión. Esta apertura es definitiva. El creyente no debe dudar ni temer. Tiene un camino abierto, autorizado y permanente hacia Dios. A través del velo, esto es, de su carne. El velo que separaba al hombre de Dios representaba la barrera del pecado. Cristo, al entregar su cuerpo en la cruz, rompió esa separación. Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones. Su carne rasgada en el Calvario simboliza el velo que fue abierto. Su muerte es la llave que nos introduce en la presencia divina. El velo antiguo fue rasgado, el cuerpo de Cristo es ahora nuestra entrada. Hebreos 10:21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote. Cristo no solo murió, también vive como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14 ya lo llama, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Su obra no terminó en la cruz, continúa en el cielo, intercediendo por los suyos. Su grandeza no es solo por título, sino por función. Él es superior a Aarón, a Melquisedec y a todo sistema anterior. Es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Sobre la casa de Dios. La casa de Dios no es un templo físico, sino la comunidad de los redimidos. Hebreos 3:6 dice que Cristo es Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Él preside, protege y santifica a su pueblo. No solo abre el camino, también nos guarda en él. Como sacerdote fiel, ministra gracia, perdón y ayuda. Su presencia garantiza comunión constante con Dios. Somos su casa, bajo su cuidado eterno. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. La invitación es clara y directa, acerquémonos. No hay más barreras entre el creyente y Dios.
El acceso ha sido abierto por la sangre de Cristo. Pero ese acercamiento requiere sinceridad, integridad, sin doblez. Salmo 24:4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias y corazón puro. El culto verdadero nace de un corazón rendido. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. En plena certidumbre de fe. La fe no debe ser incierta, sino segura. Hebreos 11:1 la define como certeza y convicción. Acercarse a Dios requiere confianza firme en la obra de Cristo. No se trata de sentimientos flaccents, sino de confiar plenamente en lo que Él ha hecho. Santiago 1:6 exhorta a pedir con fe, no dudando. La fe verdadera descansa en la palabra. Dios es fiel, y su promesa es segura. Esto trae confianza. Purificados los corazones de mala conciencia. El sacrificio de Cristo limpia no solo la culpa legal, sino la conciencia moral. Hebreos 9:14 ya explicó que su sangre limpia de obras muertas. La conciencia acusadora es silenciada por el perdón divino. 1 Juan 1:9 asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. Esta limpieza interior es necesaria para la adoración genuina. El corazón limpio es un altar viviente. Y lavados los cuerpos con agua pura. Esta frase puede aludir al bautismo como símbolo externo de limpieza, o al acto espiritual de purificación en Cristo. Ezequiel 36 horas y 25 minutos profetizó: esparciré sobre vosotros agua limpia. El cuerpo representa la vida entera consagrada a Dios. La fe no es solo interna, también se refleja en una vida limpia. Dios desea santidad total en espíritu, alma y cuerpo. El agua pura es obra del Espíritu. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar. La perseverancia es esencial en la vida cristiana. El verbo sugiere sostener con fuerza lo que se ha recibido. 1 Corintios 15:58 exhorta a estar firmes y constantes. La fe no es una emoción, es una convicción que resiste las pruebas. El creyente no debe retroceder, sino mantenerse anclado. En tiempos de presión y persecución, esta exhortación es vital. Dios da gracia para permanecer firmes. La profesión de nuestra esperanza. La esperanza cristiana no es incierta, sino segura y activa. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza. Esta profesión es nuestra confesión pública de que Cristo es Señor y que aguardamos su venida. No basta creer en privado, debemos mantener nuestro testimonio con fidelidad. La esperanza anima, sostiene y guía. Es el ancla del alma, Hebreos 6:19. Confesamos lo que creemos con la vida y la voz. Porque fiel es el que prometió. La razón de nuestra firmeza no es nuestra fuerza, sino la fidelidad de Dios. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Él cumple todo lo que ha dicho. Su carácter garantiza el cumplimiento de cada promesa. Cuando flaqueamos, Él permanece fiel, 2 de Timoteo 2:13. Su fidelidad es el fundamento de nuestra esperanza. Confiamos porque Él no falla. Esta es la roca sobre la cual nos apoyamos. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros. La vida cristiana no es individualista, es comunitaria. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Considerarse implica atención mutua, compasión y cuidado. No basta con asistir, debemos interesarnos activamente por nuestros hermanos en la fe. La iglesia es un cuerpo, y cada miembro debe estar alerta al bienestar de los demás. Esta actitud fortalece la unidad espiritual. Para estimularnos al amor. La meta no es crítica, comparación ni indiferencia, sino amor. 1 Corintios 13 destaca que sin amor nada vale. Estimular al amor es animar al sacrificio,
al perdón, a la entrega. Esto requiere palabras, ejemplos y paciencia. El amor cristiano se demuestra en actos concretos. No se trata de sentimiento, sino de acción. Amar es reflejar a Cristo, y eso se aprende también en comunidad. Y a las buenas obras. La fe verdadera produce fruto. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Estas son expresiones prácticas del amor. Ayuda, generosidad, servicio, testimonio, todo esto edifica. Estimular a otros a las buenas obras es parte del discipulado. Es un llamado a vivir la fe con impacto real. La comunión estimula la acción visible. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. La comunión regular con otros creyentes es esencial. La iglesia primitiva se reunía continuamente, Hechos 2:46. Aquí se exhorta a no abandonar esa práctica. Congregarse no es solo oír un sermón, es participar del cuerpo. Quien se aísla, se debilita espiritualmente. La congregación es el contexto donde Dios nos alimenta, corrige y fortalece. La fe madura en comunidad, no en soledad. Como algunos tienen por costumbre. Ya en el primer siglo, algunos creyentes habían caído en el hábito de ausentarse. Este abandono daña el crecimiento espiritual y rompe la comunión. Las costumbres se forman por repetición. Cuando congregarse deja de ser prioridad, la vida cristiana se enfría. Este versículo advierte que tal actitud no es trivial. El autor la menciona como algo peligroso que debe corregirse con urgencia. Sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La reunión cristiana debe incluir exhortación mutua, ánimo, corrección, edificación. Romanos 15:14 dice que los creyentes pueden amonestarse unos a otros. Y esta urgencia crece a medida que se acerca el día del Señor. Ese día, su venida o nuestro encuentro con Él está más cerca cada hora. Saber que el tiempo es corto debe impulsarnos a estar juntos, crecer y ayudarnos hasta el fin. Tema 3. Advertencia solemne sobre el juicio para quienes rechazan deliberadamente la verdad. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si pecaremos voluntariamente. Se refiere a un pecado persistente y consciente, no a una caída ocasional. No es ignorancia ni debilidad, sino rebeldía abierta. Números 15:30 habla del pecado cometido con altivez como digno de muerte. Aquí se describe a quien rechaza deliberadamente a Cristo tras haber entendido el Evangelio. No es un tropiezo, es apostasía. Es alejarse con plena conciencia de lo que se abandona. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino un entendimiento claro del Evangelio. Se trata de personas que han sido expuestas plenamente a la verdad de Cristo. Hebreos 6:4-6 describe una experiencia similar a aquellos que fueron iluminados y luego cayeron. No son ignorantes del Evangelio, sino que lo rechazan con pleno entendimiento. Rechazar esa luz agrava la culpa. Ya no queda más sacrificio por los pecados. La exclusividad del sacrificio de Cristo implica que fuera de él no hay otra vía de perdón. Si este sacrificio es despreciado, no existe otra alternativa. Juan 14:6, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta afirmación no niega la posibilidad de arrepentimiento para quien tropieza, pero advierte del juicio para quien rechaza la única esperanza. El pecado voluntario y persistente endurece el corazón. Hebreos 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sino una horrenda expectación de juicio.
El rechazo consciente de Cristo deja al pecador expuesto a juicio sin esperanza. Ya no hay sacrificio, solo resta la certeza de condenación. Hebreos 2:3 ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Aquí se describe un temor inevitable, profundo y aterrador. El juicio de Dios es real y santo. La palabra, horrenda, indica terror sagrado ante la justicia divina. Y de hervor de fuego. El lenguaje apunta claramente al castigo eterno. Isaías 66, 15-16 describe la ira de Dios como fuego devorador. Este juicio no es simbólico, sino real. El fuego representa la santidad divina en acción contra el pecado. Es justo, definitivo y sin escape. Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor. Aquellos que rechazan la gracia enfrentan la ira. No hay neutralidad ante el Evangelio. ¿Qué ha de devorar a los adversarios? El que rechaza a Cristo se convierte en enemigo de Dios. Romanos 5:10 enseña que antes de la reconciliación, éramos enemigos. Aquí se describe a quienes permanecen en esa condición voluntaria. El juicio será total y sin excepción. No es una advertencia vacía, sino una realidad divina. El amor de Dios es glorioso, pero su justicia es ineludible. Despreciar a Cristo es colocarse bajo condenación segura. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés. El autor recuerda la seriedad del antiguo pacto, donde quebrantar la ley deliberadamente tenía consecuencias mortales. Deuteronomio 17, 2-6 habla de idolatría o apostasía castigadas con la muerte. Esta ley no era simbólica, mostraba la santidad de Dios. No había tolerancia para el pecado voluntario. El castigo bajo la ley era duro, pero justo. Así se entendía el valor de la obediencia y el temor del Señor. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. La justicia divina siempre ha sido ordenada. La ley exigía evidencia clara antes de aplicar el juicio. Deuteronomio 19:15 establecía este principio para evitar abusos. Dios no castiga sin base. Esto resalta que los juicios del Antiguo Testamento eran legítimos y cuidadosamente verificados. El punto es que aun con esta cautela, el castigo era severo. Ahora se contrastará con una culpa mayor. Muere irremisiblemente. No había espacio para apelaciones o sustituciones. El juicio era definitivo. Esta pena muestra cuán seria era la violación del pacto antiguo. Si tal severidad se aplicaba por desobedecer a Moisés, ¿cuánto mayor será el juicio para quien rechaza a Cristo? Aquí se prepara el argumento: mayor revelación implica mayor responsabilidad. El Evangelio no anula la justicia, la eleva. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El lenguaje es intencionalmente fuerte. Pisotear implica desprecio, burla y rechazo arrogante. No es una caída accidental, sino un desprecio abierto al sacrificio de Cristo. Lucas 20, 17-18 muestra que quien rechaza la piedra angular será quebrantado. Rechazar al Hijo no es solo error, es rebelión. Su obra es gloriosa, y despreciarla provoca juicio mayor. El castigo será proporcional al desprecio. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Aquí se habla de quien trata la sangre de Cristo como algo común, sin valor. La sangre del pacto es lo más sagrado del Evangelio, Hebreos 9:14. Fue derramada para nuestra santificación. Llamarla inmunda implica negar su eficacia, su santidad, su gloria. Este pecado no es ignorancia, es blasfemia. Insultar la sangre es insultar el amor de Dios manifestado en la cruz.
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es quien convence, regenera y santifica. Rechazar su obra es rechazar la gracia misma. Zacarías 7:12 describe a quienes resistieron al Espíritu con corazón de diamante. Aquí se denuncia una actitud que no solo desobedece, sino que ofende directamente al Espíritu. El pecado contra Él es grave porque Él es quien aplica la redención. Resistirlo conlleva consecuencias eternas. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pues conocemos al que dijo. Esta expresión no se refiere a un Dios desconocido o lejano, sino al Dios revelado en la Escritura. El autor apela al conocimiento que los creyentes tienen de su carácter. No se trata de especulación, sino de revelación. Deuteronomio 32, 35-36 es la fuente citada aquí. Dios no es indiferente al pecado, ni olvida la injusticia. Lo que ha dicho, lo cumplirá. Su palabra es fiel y verdadera. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios declara que el juicio le pertenece exclusivamente a Él. Romanos 12:19 repite esta verdad, mostrando que el castigo final no es humano, sino divino. Su justicia es perfecta, sin error ni favoritismo. Él recompensará al justo y castigará al impío. Esta venganza no es caprichosa, sino santa. Es la respuesta de un Dios justo ante el desprecio deliberado de su gracia y su Hijo. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El juicio no solo será contra el mundo incrédulo, sino también contra aquellos que, conociendo la verdad, se alejan de ella. Primera de Pedro 4:17, el juicio comienza por la casa de Dios. Esto no significa que los verdaderos creyentes pierdan su salvación, sino que nadie puede jugar con las cosas santas sin consecuencias. Dios no tolera la hipocresía ni la apostasía. Él trata con su pueblo con justicia. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. La palabra, horrenda, transmite terror, asombro, temor reverente. No se trata de una exageración retórica, sino de una verdad solemne. El juicio de Dios no es alegoría, es realidad. Isaías 13:9-11 describe el día de Jehová como terrible. Esta advertencia está diseñada para despertar al corazón endurecido. El infierno no es una invención simbólica, sino el destino real de quienes rechazan a Cristo. Caer en manos del Dios vivo. Dios no es una idea, una fuerza o una figura pasiva, es el Dios vivo, justo y santo. Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor. Estar en sus manos como redimido es seguridad eterna, pero caer en ellas como enemigo es destrucción segura. La misma mano que salva, también juzga. Esta frase encierra la esencia de la advertencia, el Dios que ofrece gracia también ejecuta justicia. Tema 4. Llamado a recordar la perseverancia pasada y a vivir por fe esperando la promesa. Hebreos 10:32. Pero trad a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Pero trad a la memoria los días pasados. Después de la solemne advertencia, el autor cambia el tono y anima con ternura pastoral. Recordar las experiencias pasadas fortalece la fe presente. Deuteronomio 8:2 enseña, y te acordarás de todo el camino. Mirar atrás con propósito edifica el corazón. Aquellos primeros días de fe estaban marcados por fervor y valor. Traerlos a la memoria renueva el ánimo para seguir firmes. En los cuales, después de haber sido iluminados. La iluminación es el entendimiento del Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Hebreos 6:4 usa este mismo término. Implica un cambio real, una conversión verdadera. Después de creer, estos creyentes enfrentaron oposición.
La luz atrajo la oscuridad contra ellos. Ser iluminado no garantiza comodidad, muchas veces trae lucha. Pero esa luz también sostiene en medio de la adversidad. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. La palabra, combate, evoca una lucha prolongada e intensa. No fueron pruebas leves, sino sufrimientos significativos. Filipenses 1:29 dice, a vosotros os es concedido, que padezcáis por él. Estos creyentes enfrentaron persecución, rechazo y dolor por causa de su fe. Y lo resistieron con valentía. El autor les recuerda que, si antes fueron fuertes, ahora también pueden perseverar. Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones. Ellos no solo sufrieron, sino que fueron públicamente humillados. Vituperios son insultos, burlas, desprecio. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Las tribulaciones acompañaron esos ultrajes. Fue una carga emocional y espiritual. No sufrieron en secreto, sino a la vista de todos. Su fe fue probada por fuego, pero no se extinguió. Fuisteis hechos espectáculo. La imagen es la de un teatro donde los creyentes fueron exhibidos para burla. 1 Corintios 4:9 también habla de ser puestos como espectáculo. En el mundo antiguo, esto podía implicar incluso castigos públicos. El sufrimiento cristiano no siempre es oculto. Dios permite que su pueblo sea expuesto para glorificar su nombre. El escarnio terreno será compensado con gloria eterna. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No solo sufrieron personalmente, también se solidarizaron con otros creyentes perseguidos. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas. No se avergonzaron de los prisioneros ni de los rechazados. Su comunión era verdadera, aun en tiempos difíciles. No huyeron del sufrimiento ajeno, sino que lo compartieron. Esa unidad es testimonio vivo del amor cristiano. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque de los presos también os compadecisteis. Estos creyentes no se avergonzaron de visitar ni sostener a los que estaban encarcelados por su fe. Mateo 25:36, estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Su compasión fue activa. En tiempos de persecución, identificarse con los presos podía traer consecuencias, pero ellos lo hicieron con valentía. Esta solidaridad reflejaba la gracia de Dios en ellos. Su fe los llevó a actuar con amor. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Perdieron posesiones por causa de Cristo, y lo hicieron sin amargura. Esta actitud es evidencia de verdadera conversión. Hechos 5:41 dice que los apóstoles se gozaban de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre. Su gozo no estaba en las cosas, sino en Cristo. No pusieron su esperanza en lo temporal, sino en lo eterno. Este gozo en medio de pérdida glorifica a Dios. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La clave de su fortaleza fue la esperanza. Sabían que lo que perdían en la tierra no se comparaba con lo que les esperaba en el cielo. Primera de Pedro 1:4 habla de una herencia incorruptible reservada en los cielos. Esta herencia es segura, eterna e incomparable. Lo visible se desvanece, lo invisible permanece. Su fe no miraba lo presente, sino lo venidero. Esa visión sostenía su fidelidad. Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis, pues, vuestra confianza.
Después de recordar su fidelidad pasada, el autor exhorta a no soltar lo más valioso, su confianza en Dios. Esta confianza es seguridad, certeza, plena fe en el carácter y promesas del Señor. Hebreos 3:6 ya llamó a retenerla hasta el fin. Abandonarla sería retroceder a la duda y la apostasía. El creyente debe resistir el desaliento. Esta fe firme es la marca de los que perseveran hasta el final, que tiene grande galardón. La confianza en Dios no solo sostiene, también será recompensada. Hebreos 11:6 afirma que Dios es galardonador de los que le buscan. El galardón no es salvación por obras, sino premio por fidelidad. Incluye bendiciones temporales y recompensas eternas. Segunda de Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia. Dios no olvida a los que le son fieles. Su recompensa es segura, justa y gloriosa. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia. La vida cristiana requiere perseverancia constante. Romanos 5:3-4 enseña que la tribulación produce paciencia. Esta virtud no es pasividad, sino resistencia activa, basada en la fe. La paciencia no es resignación, es esperanza sostenida. Es seguir confiando aunque aún no veamos el resultado. El creyente necesita paciencia para soportar pruebas, resistir tentaciones y esperar la gloria. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. La promesa no se alcanza con entusiasmo pasajero, sino con obediencia constante. Hacer la voluntad de Dios es andar en fe, en santidad y en amor. Mateo 7:21, el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino. Aquí no se trata de perfección sin falla, sino de caminar rendido a su dirección. La obediencia evidencia la fe genuina. Es el camino de los verdaderos hijos de Dios. Obtengáis la promesa. La promesa es la herencia eterna, la salvación plena, la comunión perfecta con Dios, la vida gloriosa con Cristo. Hebreos 6:12 ya exhortaba a imitar a quienes por fe y paciencia heredan las promesas. Dios es fiel, y su promesa no falla. Pero exige perseverancia. La promesa no se obtiene por atajos, sino por fidelidad. Espera al final del camino, y vale cada paso de obediencia. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque aún un poquito. Esta frase resalta la brevedad del sufrimiento presente comparado con la gloria futura. 2 Corintios 4:17 dice que esta tribulación momentánea produce un, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El creyente debe vivir con la perspectiva de que lo eterno está cerca. El poquito indica urgencia, no demora. No importa cuán larga parezca la prueba, en el plan eterno, está por terminar. Y el que ha de venir vendrá. Se refiere claramente a Jesucristo, cuya venida está asegurada por promesa divina. Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Él no es un tal vez, sino una certeza. La Iglesia espera activamente su retorno. Esta esperanza sostiene al creyente en medio de la adversidad. No vivimos por vista, sino por la expectativa gloriosa del regreso del Rey. Él no ha fallado, vendrá con poder y justicia. Y no tardará. Dios nunca llega tarde. Su calendario no depende del nuestro. Segunda de Pedro 3:9 enseña que Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Esta expresión fortalece la esperanza del creyente, el cumplimiento está asegurado. Aunque parezca lejano, está más cerca cada día. Vivir con esta conciencia nos purifica, 1 Juan 3:3. La espera es corta a la luz de la eternidad. La fe descansa en su fidelidad. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe.
Esta cita de Habacuc 2:4 es fundamental en toda la Biblia. Romanos, Gálatas y Hebreos la repiten como eje de la justificación y la perseverancia. El justo no solo comienza por fe, sino que vive cada día por ella. No se apoya en lo visible, sino en la fidelidad de Dios. Su vida está marcada por dependencia constante. La fe no es un acto único, es una forma de vivir. Así caminan los redimidos. ¿Y si retrocediere? El retroceso aquí no es un error momentáneo, sino una apostasía deliberada. Significa dar la espalda a la fe, abandonar la esperanza, despreciar la cruz. Hebreos 6 ya advirtió sobre esta actitud. Retroceder es poner la mirada en lo terrenal y dejar de esperar al que ha de venir. Es detener el avance de la fe y volver atrás, a la oscuridad. El retroceso revela incredulidad persistente. No agradará a mi alma. Dios se complace en la fe, no en la incredulidad. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta frase expresa desagrado divino ante el abandono de la confianza. La relación con Dios se basa en fe continua, no en emociones ni méritos. El alma que retrocede no agrada, pero la que persevera glorifica a Dios. El autor no desea condenar, sino despertar reverencia y perseverancia. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Con esta frase, el autor anima con esperanza firme. A pesar de las advertencias, afirma su confianza en los creyentes. No todos retroceden, los verdaderos creyentes perseveran. Juan 10:28, nadie los arrebatará de mi mano. Retroceder lleva a perdición, pero el redimido sigue adelante. Esta distinción consuela y exhorta. La fe genuina se manifiesta en constancia. No estamos solos, sino de los que tienen fe. La identidad del creyente está definida por la fe. No por la perfección, sino por una confianza activa y obediente. Esta fe no es sentimental ni pasiva, se aferra a Cristo en todo momento. Efesios 2:8 declara que la fe es un don de Dios. Aquí, se presenta como la marca distintiva del Hijo de Dios. Tener fe no es evitar dificultades, sino seguir creyendo a pesar de ellas. Para preservación del alma. La fe verdadera no solo cree, salva. Guarda al alma de la destrucción y la guía a la vida eterna. Primera de Pedro 1:9 llama a la fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe perseverante es evidencia de salvación genuina. No se pierde en el camino, porque Dios la sostiene. Esta es la conclusión esperanzadora, el alma que cree será preservada para siempre.